Hola, ¿qué tal? Feliz día, Venezuela. Gracias por permitirme llegar nuevamente a tus hogares, redes sociales, sitios de trabajo. Aquí estamos de vuelta en el estudio de lapatilla.com y en esta oportunidad nos acompaña Antonio Ecarris, quien es dirigente político, el que lleva la batuta del lápiz, también especialista en el área de educación. Antonio, gracias por venir con nosotros nuevamente a estar aquí en La Patilla. Primero quería preguntarte qué te pareció la sorpresa ayer del señor que ostenta la primera magistratura de Venezuela. Bueno, parece que le va mejor con las señas que con la lengua. Entonces, ojalá que ahora, por lo menos por la vía de las señas, cambie el modelo económico y cambie el modelo desastroso que tiene hambriada toda Venezuela y que está produciendo una fuga no solamente de talento, sino de manos de obra calificada. Está generando desplazamientos como nunca antes en la historia de Venezuela. Porque tenemos que aclarar que Venezuela nunca ha sido un país de emigrantes. Siempre fuimos más bien un país de inmigrantes. ¿Y por qué? Entre 1925 y 1960, Venezuela fue el primer país del mundo en crecimiento económico. Competíamos con el sudeste asiático. Por esa razón los europeos se vinieron. Ahora, ¿qué nos pasó? ¿En qué momento se nos cayó el país? Bueno, le perdimos el afecto, la admiración, el respeto a la educación. Y ahí es donde perdimos la ciudadanía, donde perdimos el sistema democrático y caímos ahora en este derrame de decadencia que hoy está bañando todo el país. Yo creo, Daniel, he venido diciendo que de aquí al 31 de mayo no tengo dudas que van a haber más de 3 millones de venezolanos que se están yendo del país. Y esto no es una fuga política, esto no es un éxodo político, esto es un éxodo económico y social que se está llevando por delante a todas las clases económicas del país. Todo el mundo sabe. Ahora, ¿por qué? Uno, por desesperanza, porque no hay conducción, porque hay una profunda crisis de liderazgo y eso agarra al gobierno y a la oposición. Es decir, aquí no hay quien conduzca al país, no hay quien oriente a Venezuela en este momento. Esa es la peor crisis que estamos teniendo nosotros. Ahora, aunado a las consecuencias de la imposición de un modelo económico y social absolutamente fracasado. Mira, nunca se había dado este éxodo en la historia de Venezuela desde el ataque de Boves contra Caracas en 1814, que se generó aquel famoso episodio muy triste de nuestra historia llamado la Fuga de Oriente, donde más de 50.000 caraqueños abandonaron Caracas huyendo de las garras de José Tomás Boves. Bueno, nunca desde esa época, ni siquiera con la Guerra Federal, se había producido un éxodo como este. Diariamente están saliendo de Cúcuta, por allá por San Antonio, están saliendo 37.000 venezolanos. Diariamente. ¿Eso qué te hace pensar? Bueno, saca la cuenta. Más aún, estudios como Data Analysis te están diciendo que el 35% de los venezolanos está organizándose para irse. Bueno, pero ¿qué vamos a esperar? El país está dejando de ser viable y ahí es donde tenemos que ocuparnos todos ya de salvar a Venezuela. Te atajo allí, Antonio, porque nos hemos dedicado, y obviamente porque es el presente, estamos muy pendientes de lo que hace el presidente de la República, obviamente por la figura que ocupa, estamos pendientes de lo que hace la señora Delcy Rodríguez, estamos pendientes de lo que hace el señor Cabello, pero no nos hemos planteado de qué es lo que tenemos que hacer para el rescate del país. Sin duda alguna son ciclos, y los ciclos inician y se terminan, y posiblemente la situación económica está llevando a Venezuela a un caos y la única manera de impulsarnos es tocando fondo. Ahora, ¿qué vamos a hacer el día después? Supongamos que el escenario es que usted se despierte mañana y resulta que ya el señor Maduro no es el presidente de la República de Venezuela. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Para qué tenemos que irnos preparando? Mira, ¿qué nos sale a los venezolanos, Daniel? Lo primero que nos sale es construir una nueva plataforma de encuentro nacional. Es decir, un gran escenario donde los venezolanos que estamos aquí y los venezolanos que están fuera, las instituciones, las iglesias, los empresarios, los campesinos, los industriales, los grupos culturales, los grupos religiosos, por supuesto que los partidos políticos, nos encontremos para hacer viable al país. Porque el tema es ya de viabilidad de una nación. Esto no se trata de un mal gobierno y de un buen gobierno. Esa plataforma tiene que ser una plataforma nueva, pero no es solamente para sacar al señor Maduro del poder. No, es para construir una nueva democracia, porque es que no es sacar lo que tenemos
para volver a prácticas anteriores, tampoco. Es el siglo XXI. Para el siglo XXI debemos tener grandes retos que cumplir. El primer reto que tenemos que cumplir es hacer de Venezuela una sociedad de conocimiento. Ya el petróleo ya no da para más. Tendrá 30 años más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar. La edad de piedra no se acabó porque se hayan acabado las piedras. Es decir, la sociedad va avanzando y los adelantos científicos y tecnológicos que está dando la humanidad son tremendos. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a eso? ¿Nos quedamos con las manos cruzadas esperando que venga un salvador? No. Tenemos que ponernos de acuerdo ya, crear ese punto de encuentro, pero que ese punto de encuentro sea un punto de encuentro permanente, que genere un gran pacto social entre los venezolanos, donde venga el gobierno que venga, uno se ponga, definitivamente cumplamos ese plan a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo que venga, porque Venezuela necesita reconstruirse. Desde los tiempos de Boves no encontramos un proceso de destrucción de la sociedad venezolana como la que hubo. Pero después, como tú mismo dices, después de la época de Boves, después de la crueldad de la guerra de independencia que dejó absolutamente desolado al país, hubo un venezolano llamado Santos Michelena que generó todo un proceso de cambios económicos que liberó la economía, dio oportunidades y crecimos desde 1830 a 1848. Con unos índices de crecimiento extraordinarios. Es decir, Venezuela, a pesar de tener episodios tan lamentables como este, como el que estamos viviendo, hemos tenido también una capacidad de recuperación increíble. ¿Cómo debe ser la educación, Antonio? Bueno, la educación tiene que ser el rector de todo este proceso que vamos a tener, porque en el desmontaje que tiene el país, en la demolición de las instituciones republicanas que hemos estado padeciendo, hoy tenemos la gran oportunidad de generar un nuevo sistema educativo que no tenga nada que ver ni siquiera con el siglo XX. Porque estamos en medio de la sociedad del conocimiento. Nosotros en la Alianza del Lápiz planteamos la economía del conocimiento, es decir, que los venezolanos vivamos de nuestro talento. Este Estado tenemos que reformarlo y llevarlo a su mínima expresión y tener más bien un Estado que dependa de la sociedad y no una sociedad que dependa del Estado. Pero esa sociedad debe ser una sociedad que viva del talento. Para eso necesitamos un nuevo sistema educativo. Miren, ¿hoy qué estamos? Hoy estamos en una página web. Les estoy hablando a través de unos sistemas nuevos que hace 10 años no existían. La sociedad va cambiando. Entonces va evolucionando. Entonces nosotros no nos podemos quedar atrás. Hoy tenemos la gran oportunidad de hacer unas transformaciones extraordinarias en todo nuestro sistema educativo. ¿Para qué? Pero como decía Alberto Adriani, tenemos que tener un plan nacional de desarrollo y ese plan nacional de desarrollo tiene que tener a la educación como el mecanismo para conseguir ese desarrollo pleno que vamos a encontrar en los próximos 15 años. ¿Cómo debería ser la evolución política también, Antonio? Tomando en cuenta y que ya la gente está un poquito cansada, hay que motivar también a la nueva generación a que se sume a la participación política. A veces no se entiende cómo la academia se pronuncia, la iglesia se pronuncia, los empresarios se producen. Hablo en el punto específico de no ir a una contienda electoral bajo un mecanismo que no está garantizado, donde no hay garantías, donde ya una comunidad internacional te está diciendo que no va a avalar, ¿ok? Ni va a reconocer la persona que resulte electa bajo esas condiciones, y todavía hay una oposición que está pensando, que está, no sé si es que la está soñando. Me gustaría saber bajo qué punto se anclan, que no ha podido dar una respuesta, que ya tienen respuesta de parte del empresariado, de la academia, de la iglesia, de que no se debe ir a la contienda. Bueno, fíjate que tenemos hoy un país nacional divorciado del país político. Eso tenemos que acabarlo. Esas diferencias tenemos que acabarlas y necesitamos producir una renovación del liderazgo opositor en Venezuela ya. Es decir, no podemos seguir con los mismos diciendo lo mismo. O sea, tenemos que definitivamente, el país quedó vacío. Hoy sufrimos de un vacío inmenso. Aquí tenemos una sociedad desorientada, dividida, fracturada y, como decía Arturo Uslar Pietri, tenemos hoy una sociedad extraviada. Entonces, frente a eso es ¿por qué? Porque no hay liderazgo. Yo te pregunto a ti, ¿el tema son las condiciones o el tema es el liderazgo? Porque si yo te digo que hoy el candidato es Lorenzo Mendoza, ¿qué me dice? Ah, no, bueno, sí vamos. Entonces no es un problema de condiciones, es un problema de liderazgo. O sea, lo que tenemos que solventar los venezolanos y no buscándonos un Mesías, porque siempre nos ha salido muy mal el cuento del Mesías.
sino que tenemos que generar un nuevo modelo político en Venezuela, colectivo, republicano, respetuoso, educado, decente, solidario, muy sensible socialmente frente a la gravísima situación de hambre y necesidad que está pasando el país, pendiente de los problemas de la gente, que vayan a los cerros, a los sectores populares, que gasten la suela del zapato, que sean gente que está muy sensible a esto, que además entiendan el proceso de transformación que se está viviendo en América Latina y en el mundo, porque nos quedamos atrás completamente y en un retroceso terrible. Se necesita modernizar el país. Pero hay muy buenas noticias también, Daniel, y eso es importante compartirlo. Los muchachos de la Universidad Simón Bolívar y muchos de nuestros dirigentes estudiantiles de la Central acaban de ganar el modelo de Naciones Unidas en Harvard. O sea, es que siempre estamos diciendo, es verdad, existe los delincuentes estos que están en el gobierno, es verdad, pero tenemos un país de talento. Claro. Existió Boves, es verdad, pero existió Andrés Bello. Es verdad que existieron los caudillos del siglo XIX, que existió Crespo, que existió Cipriano Castro, pero existió Rufino Blanco Fombona, existió Arturo Michelena, Arturo Uslar Pietri. O sea, es decir, que tuvimos unos venezolanos de primera y también esos están hoy allí y están dispuestos a venirse al país. Yo conozco amigos, hermanos que viven en el extranjero y que están dispuestos a venirse, que han adquirido además unas prácticas extraordinarias de gerencia, de tecnología, que están dispuestos a sembrarlas en Venezuela. Yo por eso estoy yo soy muy optimista del futuro de Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa los libros de la historia, te das cuenta que Venezuela vivió crisis tremendas, mucho más graves que el resto de los países de América Latina, como la Guerra de Independencia. La Guerra de Independencia demolió todas las instituciones que habían. Fue una guerra civil muy cruenta y de una conflictividad social como nunca se vio en ningún otro país de América Latina. O sea, lo sanguinario del proceso de Boves, a quien me gusta mucho comparar con esto que está pasando, originó una fuga, pero inmensa, de caraqueños que salieron despavoridos de aquí. Bueno, eso lo superamos. Lo superamos con unos gobiernos que establecieron reglas de juego serias, establecieron reglas económicas adecuadas. ¿Qué es? El liberalismo. Sembraron una economía liberal y eso generó un grande proceso de crecimiento. Hablas de un plan económico, hablas de un plan de encuentro nacional. Ahora, taxativamente eso ya está expreso. Ya hay personas que tienen eso preparado. Es decir, imaginémonos, porque hay que imaginar también y hay que decretar. Nos levantamos al día siguiente y ya no está el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Ok? ¿Qué tenemos estricto? ¿Qué le tenemos que prometer a esa sociedad? ¿Qué le prometen los políticos o los dirigentes en este país a esa sociedad? Bueno, primero hablar con la verdad, hablar muy claro, hablar sin demagogia, hablar con los números en la mano, conociendo, formándose, conociendo sobre la realidad. El venezolano que tenemos enfrente, ¿quién es el venezolano promedio hoy? ¿Quién es el venezolano que está en todo el país? Hace falta sobre eso un estudio psicosociológico muy serio para conocer al venezolano que tenemos hoy. Pero iniciativas hay de todo, planes nacionales por supuesto. Nosotros mismos en la Fundación Uslar Pietri hemos desarrollado hasta diplomados sobre el modelo económico que debemos dar a Venezuela, que es la economía social de mercado. La hemos propuesto al país, incluso la hemos llevado más bien a decir la economía del conocimiento, es decir, hay un modelo económico que establecer, leyes económicas que están listas, pero es que no tenemos que inventar el agua tibia, nuestra propia historia también lo dio. El ejemplo que dio Román Cárdenas en los años 20, cuando dicta una ley de Hacienda Pública Nacional que permitió la modernización y la estabilización de todas las finanzas públicas del país, de las cuentas de la República. Lo que hizo el general López Contreras cuando enderezó toda la política monetaria, o el presidente Medina cuando dictó las leyes que tenían que ver con los hidrocarburos. Necesitamos una nueva política petrolera que ya la hemos discutido. Tú te sientas con el presidente de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos o con cualquier experto petrolero y saben qué hacer. Todos ya sabemos qué hacer. Lo que tenemos que salir definitivamente es de esta etapa tan espantosa del país, pero para eso tenemos que unificarnos. El país tiene que unificarse y mucho más allá del tema partidos. Tenemos que unificarnos, es para salvar la República, porque el país está dejando de ser viable. ¿Qué vamos a hacer con el hambre?
Bueno, cambia el modelo económico. Lo primero que tienes que hacer es cambiar el modelo económico. ¿Por qué no se produce en Venezuela? Bueno, hay dólares. ¿Por qué? Porque el Estado se apropia de la riqueza del venezolano. ¿Qué tenemos que hacer? Desmontar el Estado venezolano que hay hoy, que no permite que la gente pueda ejercer su emprendimiento, que pueda generar su libre empresa. Y te lo estoy diciendo no solamente por el industrial, te lo estoy diciendo también por el pequeño emprendedor del oeste de Caracas que quiere montar su negocio en Cati y no puede. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque hay un modelo económico equivocado. Ese modelo económico es reducir el tamaño del Estado y el gasto público, que son los responsables originales de esta crisis. Mira, la inflación, el alto costo de la vida, el precio de la liquidación de la moneda, todo esto es consecuencia de que del socialismo, que el Estado se apropia de toda la libertad de la gente. Eso es todo. ¿Qué tienes que hacer? Lo contrario, libere la economía, genere que cada quien respetemos el derecho de propiedad, abramos a nuevas inversiones. Tú sabes todo lo que se reactivaría el Zulia simplemente trayendo nuevas inversiones para reactivar la industria petrolera. Y sin complejos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con PDVSA? Bueno, ese es uno de los primeros grandes retos. A PDVSA hay que abrir a los mercados internacionales, como lo está haciendo Pemex, como lo está haciendo Aramco, que es nuestro socio de Arabia Saudita. Eso lo están haciendo, eso no lo estoy inventando yo. O sea, son cosas del sentido común, que lamentablemente en Venezuela es el menos común de todos los sentidos. Es decir, en PDVSA lo que hicimos fue engordar a PDVSA, colapsar a PDVSA y convertir que, al final, ¿qué pasó con PDVSA? Un Estado quebrado quebró la empresa. Eso es todo. Un Estado que no se sabía manejar él, ¿cómo iba a saber manejar una industria petrolera? Pues no, quebraron a PDVSA también. Estamos cerca de la nueva Venezuela. La nueva Venezuela las tenemos a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina está la nueva Venezuela. Ahí están los emprendedores, ahí están los maestros. Yo quiero enviarles por aquí, por la Patilla, un abrazo inmenso a los maestros venezolanos que pasan hasta días sin comer, a los maestros jubilados que se están incorporando a aulas de clase para que los muchachos no se queden sin profesores. Ustedes son el alma, el país los está viendo, están escribiendo una historia fantástica de Venezuela con su fuerza, con su presencia, con su voluntad inquebrantable. Por eso mi admiración a los maestros venezolanos, y juntos, todos ustedes, todos los que estamos en el área de educación en todo el país, somos los que vamos a sacar a Venezuela de esta ruina y de este estado de decadencia al que la barbarie nos ha sometido. Muchísimas gracias, Antonio Carri, por haber compartido con nosotros aquí en La Patilla. Ya ustedes lo escucharon, estamos a la vuelta de la esquina Nueva Venezuela. Que Dios y la patria nos premie y que así sea. Un abrazo para todos, trabajamos para ustedes en este espacio. Quien tuvo el placer de acompañarlos, Daniel Guillermo Colina, Juan Peraza y Eduardo Ríos, y en la edición Stephanie Carvajal. Que tengan un feliz día.